suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. A las 11:47 de la noche antes del día en que debía casarme con la mujer que creí sería mi último amor, estaba sentado en mi camioneta afuera de un motel de carretera, viéndola besar al hombre con el que juró que ya había terminado todo. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro sobre el cristal con ese rechinido seco que hacen las gomas viejas cuando apenas está lloviendo lo suficiente como para importar. Cada pocos segundos, el letrero de neón de vacante afuera del motel parpadeaba en rojo sobre el cofre de mi F-150. Recuerdo los detalles estúpidos de esa noche mejor que los importantes. El olor a café frío en mi termo. Cómo me dolía la espalda baja por llevar tanto tiempo sentado. Una canción de Vicente Fernández que sonaba bajito en el radio antes de que la apagara porque, de repente, ya no soportaba escuchar otra voz humana. Llevaba casi una hora llamando a Mariana. Directo al buzón de voz cada vez. Al principio, honestamente pensé que tal vez se había abrumado con el estrés de la boda. Dios sabe que los últimos 2 meses habían sido un caos, su familia manejando desde Michoacán, mis primos bajando desde León, el del banquete cambiando los precios 3 veces distintas. Típicas tonterías de bodas. Luego, alrededor de las 10:30, mi hija Elena me mandó un mensaje de texto. ¿Estás bien? Le contesté, sí, ¿por qué? Aparecieron los 3 puntitos. Luego, la dama de honor de Mariana publicó algo raro. Eso fue lo que me llevó ahí. Una historia de Instagram desde el bar de un motel cerca de la carretera 15. 2 segundos de duración, casi todo borroso, pero Diego Garza estaba sentado en el borde del encuadre sosteniendo un vaso de tequila. Diego, el ex esposo de Mariana. El hombre con el que ella había pasado 2 años prometiéndome que había terminado por completo. Me dije a mí mismo que debía haber una explicación mientras manejaba hacia allá. Tal vez un grupo de viejos amigos se encontró por casualidad. Tal vez Diego apareció sin avisar. Tal vez Mariana ni siquiera sabía que él estaba ahí. Es curioso cómo tu cerebro negocia con la realidad cuando tu corazón está involucrado. Me estacioné al otro lado del lote, junto a una vieja camioneta de trabajo Chevrolet con rejillas para escaleras en el techo. La lluvia golpeaba suavemente el toldo de la camioneta mientras yo miraba a través de la ventana del motel. Y ahí estaba ella, Mariana, riendo. Diego se servía otro trago mientras ella le tocaba el brazo de la misma forma en que solía tocar el mío cuando quería tranquilizarme después de un día largo. Me quedé ahí sentado viéndolos por tal vez 30 segundos, tal vez 1 minuto. El tiempo suficiente para que tu estómago lo sepa antes de que tu mente lo asimile. Entonces ella lo besó. Y tampoco fue un accidente de borrachos. Fue lento, cómodo, como 2 personas retomando una vieja conversación. Recuerdo haber apretado el volante con tanta fuerza que mi anillo de bodas me cortó el dedo. De pronto, ese anillo se sintió tan pesado como una tuerca. 4 años antes, conocí a Mariana en una kermés de la iglesia allá en Tlaquepaque. Para entonces llevaba casi 8 años divorciado, el tiempo suficiente para acostumbrarme a las casas silenciosas, a las cenas de microondas y a fingir que la soledad era libertad. Ella se rió de uno de mis malos chistes de electricista. Esa risa me atrapó. Hay algo peligroso en la amabilidad cuando has estado solo por mucho tiempo. Después de que terminó mi primer matrimonio, dejé de creer en los nuevos comienzos. Llega un punto en el que dejas de pensar que a tu vida le espera otro capítulo. Solo esperas que la historia no empeore. Entonces apareció Mariana. Desayunos de domingo en el Vips. Tiendas de antigüedades los sábados por la mañana. Ver películas viejas en el sillón mientras ella se quedaba dormida apoyada en mi hombro. Cosas pequeñas. El amor de la mediana edad se construye de cosas pequeñas. Y ahora estaba sentado afuera de un motel viendo cómo todo colapsaba bajo un letrero de neón intermitente. Debí haberme ido. Honestamente, esa habría sido la decisión más inteligente. En lugar de eso, me bajé de la camioneta. La lluvia fría empapó mi camisa de franela casi de inmediato mientras cruzaba el estacionamiento. Me dolían las rodillas al subir las escaleras exteriores del motel. Las rodillas de 58 años te recuerdan cada mala decisión que has tomado en tu vida. Toqué una vez.
Movimiento adentro. Luego la puerta se abrió. Mariana se congeló al verme ahí parado. Diego pareció sorprendido por tal vez medio segundo antes de que esa pequeña y arrogante sonrisa de vendedor se dibujara en su rostro. Aún tenía esa mirada de que cada lugar le pertenecía. Mariana salió rápidamente, cerrando la puerta del motel a medias detrás de ella. Ricardo, yo solo la miré. Tenía el maquillaje un poco corrido alrededor de los ojos. Todavía olía a ese perfume de vainilla que usaba para ir a misa. Te lo puedo explicar. Esa frase, hombre. Nadie en la historia ha dicho esas palabras antes de algo bueno. ¿Qué me vas a explicar exactamente?, le pregunté en voz baja. Ella bajó la mirada hacia el concreto mojado. Era solo una última noche antes de empezar una nueva vida. La verdad es que me reí una vez cuando dijo eso. No porque fuera gracioso, sino más bien porque mi cerebro no podía procesar la estupidez de escuchar algo tan egoísta dicho en voz alta. Detrás de ella, Diego se mantuvo en silencio, probablemente esperando a que yo le soltara un golpe. Tal vez esperando que lo hiciera. En lugar de eso, extendí mi mano. Diego parpadeó. ¿Qué? Lo miré directamente a los ojos. Gracias. Ninguno de los dos supo qué decir. Me acabas de ahorrar un divorcio. Luego me di la vuelta y regresé caminando bajo la lluvia. Llegué a la mitad del camino hacia la camioneta antes de que mi estómago se rindiera. Me incliné sobre la banqueta y vomité en la cuneta mientras el agua corría por mis botas. Esa es la parte de la que nadie habla sobre que te rompan el corazón después de los 50. A los 28, el dolor te hace enojar. A los 58, solo te agota. Tu cuerpo lo resiente. Se te oprime el pecho. Te tiemblan las manos. De repente todo tu futuro se siente frágil. Me senté detrás del volante por un buen rato después de eso, con el motor en marcha y la calefacción soplando un aire débil y tibio contra mis pantalones de mezclilla. El radio se volvió a encender automáticamente. Alguna vieja canción ranchera sobre el perdón. Lo apagué de inmediato. Al otro lado del estacionamiento, las cortinas del motel se cerraron. Y sentado ahí, solo en esa camioneta, me di cuenta de que la cosa que más me dolía ni siquiera era la infidelidad. Era pensar en tener que empezar de nuevo otra vez. A mi edad, ¿no te da miedo quedarte solo para siempre? Te da miedo desperdiciar los años que te quedan con la persona equivocada. Alrededor de las 2:15 de la mañana, por fin manejé a casa por las calles vacías de Guadalajara mientras las campanas de una iglesia sonaban en algún lugar a lo lejos. Toda la ciudad se quedó dormida menos yo. Y para cuando salió el sol, el día de la boda ya se había convertido en el día en que mi vida se partió a la mitad. No dormí esa noche, ni siquiera por 5 minutos. Me senté en mi sillón reclinable con la lámpara de la sala a media luz mientras el canal del clima murmuraba en el fondo. De vez en cuando, la lluvia helada golpeaba contra las canaletas afuera de la casa. Mi traje de novio estaba colgado en la puerta de la despensa, donde lo había dejado esa misma tarde después de recogerlo de la tintorería. Azul marino, a la medida. Más dinero del que normalmente gastaba en ropa. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente me levanté e hice café porque quedarme quieto me estaba volviendo loco. La cocina olía a filtros quemados y a la grasa de tocino fría del desayuno del día anterior. Fue entonces cuando noté la notificación del banco en mi celular. Al principio, casi la ignoré. Ojalá lo hubiera hecho. 2 transferencias, una de nuestra cuenta conjunta para la boda, y otra de la cuenta personal de Mariana. Ambas enviadas a Diego en el último mes. No eran cantidades enormes por sí solas. 25,500 pesos por aquí, 34,000 pesos por allá, pero suficientes para hacer que el estómago se me volviera a apretar. Me quedé ahí descalzo en mi cocina, revisando el historial de transacciones mientras la cafetera siseaba detrás de mí. Luego vi algo peor. La confirmación de un correo electrónico. Semanas antes, Mariana me había reenviado información sobre cómo refinanciar mi casa después de la boda. Decía que las tasas de interés por fin estaban mejorando. En ese momento, apenas lo miré. Confiaba en ella. Ahora,
Me daba cuenta de que el asesor financiero con el que quería que me reuniera estaba ligado a una empresa que Diego había mencionado una vez durante una cena. Esa sensación de asco regresó de inmediato. Lo del motel no fue un error. Esto tenía raíces, unas muy profundas. Me volví a sentar en el reclinable alrededor de las 4:30 y me quedé mirando la televisión sin ver nada. Pasaban infomerciales. Un tipo vendiendo sartenes de cobre. Otro prometiendo la libertad en la jubilación a través de inversiones en bienes raíces. Casi me reí. Para las 6:30, mi teléfono empezó a estallar. Mariana llamaba, luego mandaba mensajes, luego llamaba otra vez. Por favor, contesta. Por favor, déjame explicarte. Estás exagerando. Ese último en realidad me tranquilizó. Es increíble lo rápido que el enojo se enfría y se convierte en claridad cuando alguien te dice que no sientas lo que claramente estás sintiendo. Alrededor de las 7:30, tocaron a la puerta principal. Era Hugo, mi hermano mayor. 72 años, plomero retirado, con la cara como cuero viejo. Fumó delicados por 40 años y, de alguna manera, sobrevivió a la mayoría de la gente sana. Entró sosteniendo una bolsa de McDonald's y me echó un vistazo. Bueno, me dijo, te ves de la chingada. Qué reconfortante. Traje unos MC Muffins. Puso la bolsa en la mesa y miró hacia el traje de la boda que estaba colgado cerca. ¿Todavía vas a hacer esto? No respondí de inmediato. Hugo me estudió por un largo momento, luego bajó la voz. ¿De verdad lo hizo? Asentí una vez. Dejó salir un largo suspiro por la nariz. Hijo de la... Por un rato, simplemente nos quedamos ahí sentados tomando café en silencio. Así es como los hombres de nuestra edad manejan el dolor a veces. En silencio, uno al lado del otro. Finalmente, Hugo dijo, te ganaste el derecho de avergonzarla. No intento avergonzar a nadie. Pamplinas. Me froté la cara con fuerza. ¿Solo? No sé lo que estoy haciendo. Esa era la verdad. La gente imagina que la traición te da claridad instantánea. No es así. Principalmente, solo te cansa. Alrededor de las 9, Mariana apareció en la casa, todavía con su abrigo de invierno sobre los pants, con el cabello recogido y desordenado, y los ojos hinchados de tanto llorar. Hugo abrió la puerta principal antes de que yo pudiera llegar. Ah, no, ni madres, murmuró. Hugo, por favor. Tienes mucho descaro de aparecerte por aquí. De todos modos pasó de largo y me miró directamente. Ricardo, podemos hablar a solas. Hugo parecía estar a punto de aventarla él mismo al jardín, pero al final agarró su café y salió al porche. Mariana se quedó de pie en medio de la sala, retorciendo sus guantes nerviosamente. No significó nada, dijo suavemente. Ahí estaba otra vez, esa frase que la gente usa cuando algo claramente significó lo suficiente como para destruirte la vida. La miré con cuidado. Pasaste la noche con tu exesposo la noche antes de nuestra boda. Las lágrimas rodaron de inmediato. Me llamó alterado. Platicamos. Tomamos de más. ¿Lo besaste? Silencio. Estaba confundida. Asentí lentamente. ¿Y el dinero? Su expresión cambió al instante. Un detalle pequeño, pero importante. El miedo reemplazó a la culpa. No es lo que piensas. Entonces dime qué era. Empezó a hablar muy rápido después de eso. Diego estaba pasando por un mal momento. Diego necesitaba ayuda. Diego prometió retornos de inversión para después de la boda. Diego había cambiado. Cada frase, de alguna manera, empeoraba las cosas. Finalmente, le hice una pregunta. Si no te hubiera atrapado anoche, ¿todavía te estarías casando conmigo hoy? No respondió lo suficientemente rápido. Eso era todo lo que necesitaba saber. Para el final de la mañana, el estacionamiento de la iglesia ya se estaba llenando. Camionetas, minivans, familiares cargando cazuelas de comida hacia el salón parroquial en la planta baja. Todo el lugar olía a café, perfume barato y pierna al horno.
Yo estaba solo en un pequeño salón de clases detrás del santuario, mirándome en el espejo mientras me acomodaba la corbata para una boda que no iba a suceder. Esa es la parte loca. Aún me puse el traje, y no porque planeara casarme con ella, sino porque después de cierta edad, la dignidad importa más que la rabia. Elena apareció alrededor del mediodía. 32 años. Enfermera. Más fuerte que yo en muchos sentidos. Entró al salón en silencio y se detuvo cuando vio mi cara. Oh, papá. Eso casi me quiebra ahí mismo. Me abrazó con fuerza sin decir nada. Luego estiró las manos y me arregló el cuello chueco de la camisa como solía hacerlo antes del día de la foto escolar. No tienes que seguir adelante con esto, susurró. Lo sé. ¿Estás bien? No. Eso la hizo reír suavemente entre lágrimas. Unos minutos después, empezó la música dentro del santuario. La gente se acomodaba en las bancas, tosiendo, los programas de mano susurrando. Podía escuchar a Mariana saludando a los invitados afuera con esa vocecita alegre que usaba siempre que quería que el mundo pensara que todo estaba bien. Y tal vez eso me molestaba más que la propia infidelidad, la actuación de todo esto. Hugo entró al cuarto. Es hora. Respiré hondo una vez y caminé hacia el santuario. Mariana se veía hermosa caminando por el pasillo. Esa es la pura verdad. Vestido blanco, aretes de perlas, sonrisa nerviosa. Por un peligroso segundo, casi quise fingir que nada de esto había pasado. Eso es lo feo de amar a alguien. Incluso después de que te rompen el corazón, una parte de ti todavía quiere protegerlos. El padre empezó a hablar. Entonces levanté la mano suavemente. En realidad, antes de que continuemos, hay algo que necesito decir. El lugar quedó en completo silencio. Tomé el micrófono. Mi voz me sorprendió, sonaba calmada, estable. Hoy no habrá boda. Podía sentir cómo la confusión se esparcía físicamente por el lugar. Pero la comida de abajo ya está pagada, así que por favor disfruten del almuerzo. Alguien cerca de la parte de atrás susurró, ¿qué está pasando? Luego miré hacia Diego, que estaba sentado a 3 filas de la salida trasera con un traje gris. Nunca había visto a un ser humano intentar desaparecer tan rápido. Y a Diego, dije en voz baja, gracias, hermano. Me acabas de salvar de un segundo divorcio. Silencio absoluto. Mariana se tapó la boca de inmediato. Su madre empezó a llorar. Diego se levantó tan rápido que tiró una silla plegable. Nadie se movió para detenerlo. Nadie necesitaba hacerlo, porque ya todos sabían. Le devolví el micrófono al padre, bajé del altar y empecé a caminar hacia la salida. Sin gritos, sin escenas dramáticas, simplemente se había acabado. Elena me alcanzó en el vestíbulo de la iglesia y me agarró la mano antes de que llegara al estacionamiento. Afuera, el viento frío soplaba por el asfalto. Adentro del santuario, todavía podía escuchar las voces confundidas que se elevaban a nuestras espaldas. Y estando ahí parado junto a mi hija, bajo ese cielo gris de Jalisco, me di cuenta de algo extraño. No me sentía victorioso. Solo me sentía vacío. La primera semana después del colapso de la boda se sintió como sobrevivir al incendio de tu casa. La gente seguía llamando, queriendo saber cómo estaba. Queriendo detalles. Mi primo Raúl de León me dejó un mensaje de voz que empezaba con, bueno, al menos te saliste antes de tener que pagar pensión alimenticia. Ese es el tipo de humor que usan los hombres de más de 50 cuando no saben qué más decir. Dejé de contestar la mayoría de las llamadas después de un tiempo. El silencio de mi casa se convirtió en su propia clase de presión. Si hay mucho, tu cerebro empieza a reproducir conversaciones que debiste haber notado meses atrás. Mariana haciéndome preguntas raras sobre mi cuenta para el retiro. Diego reapareciendo de repente en las conversaciones después de haber estado completamente fuera de su vida. La forma en que alguna vez me preguntó cuánta plusvalía tenía aún en la casa fingiendo que era simple curiosidad. Pequeñas cosas que por sí solas eran lo suficientemente chicas como para ignorarlas. Juntas, pintaban un cuadro lo suficientemente feo como para mantenerme despierto en las noches. 3 días después del desastre en la iglesia, manejé a la Caja Popular Mexicana porque algo seguía sintiéndose mal.
La mañana era un frío cortante. Una fina capa de hielo cubría los bordes de los estacionamientos por todo Guadalajara. La calefacción de mi camioneta tardó una eternidad en calentar y el volante se sentía como metal congelado contra mis manos. Adentro del banco, ya estaban poniendo los adornos de Navidad cerca de las ventanillas de los cajeros. Eso casi me molesta. Ver cómo el mundo sigue adelante mientras tu vida se desmorona se siente extrañamente personal. Un empleado más joven llamado Tomás me hizo sentarme en uno de esos cubículos diminutos con paredes de madera falsa y luces fluorescentes que hacen que todo el mundo se vea agotado. Mencionó que tenía preocupaciones sobre la actividad en su cuenta, preguntó con cuidado. Asentí. Solo muéstrame todo lo que esté conectado con Mariana. Por casi 40 minutos, Tomás me guió a través de transferencias, documentos compartidos, aplicaciones vinculadas y papeleo que yo apenas había revisado antes de firmar. Y ahí estaba, un borrador de una propuesta para una cuenta de inversión conjunta. Otro archivo que hablaba sobre refinanciar mi casa totalmente pagada a los 6 meses después de la boda. El nombre de Diego no aparecía oficialmente en nada, pero sus huellas dactilares estaban por todas partes. Una empresa conectada con otra, grupos de consultoría, seminarios de bienes raíces, las clásicas cortinas de humo de los estafadores. Tomás finalmente se recargó en su silla en silencio y dijo, «Señor Ricardo, le aconsejaría no seguir adelante con nada de esto». Me reí una vez en voz baja. Un poco tarde para dar consejos, ¿no? Al instante se vio incómodo. Perdón, solo quería decir. No, tienes razón. Me quedé mirando el papeleo esparcido por el escritorio. A mis 58 años, había pasado 3 décadas cableando escuelas, fábricas, edificios de oficinas. Trabajo real, trabajo honesto, madrugadas, dolor de rodillas, horas extras del sindicato, y casi le entrego todo a una mujer desesperada por rescatar al hombre equivocado. Manejando de regreso a casa, no dejaba de pensar en una pregunta. ¿Qué tan solo estaba exactamente? ¿Qué tanto deseaba compañía como para haber ignorado cada señal de advertencia que tenía justo enfrente? Ese pensamiento dolía más que el engaño, porque la traición de alguien más es dolorosa, pero la traición de tu propio juicio, esa se te queda clavada. Los días siguientes se volvieron borrosos. Dejé de afeitarme, dejé de cocinar comidas decentes. Una botella abierta de tequila Jimador se instaló de forma permanente junto a mi reclinable. Cada noche me decía a mí mismo solo un vaso. Cada noche se convertía en 3. Luego en 4. La casa también cambió cuando Mariana se fue. La gente no se da cuenta de eso. Te acostumbras a los sonidos de la otra persona. Puertas de gabinetes abriéndose. Pasos arriba. Una voz diciendo tu nombre desde otro cuarto. Sin esas cosas, una casa se siente menos como un hogar y más como una bodega para guardar tus arrepentimientos. Un jueves por la noche, el viento helado sacudió la canaleta suelta afuera de mi recámara, lo suficientemente fuerte como para despertarme alrededor de la medianoche. Me quedé sentado en la oscuridad bebiendo tequila directo del vaso mientras los viejos recuerdos flotaban por el cuarto como humo de cigarro. Mi primer divorcio, Elena yéndose a la universidad. Años cenando solo viendo las noticias por cable. Luego Mariana apareciendo y haciendo que el lugar se sintiera vivo otra vez. La odiaba, y de alguna manera, todavía la extrañaba. Esa es la parte humillante que nadie admite en voz alta. Alrededor de la 1 de la mañana, alguien tocó a la puerta principal. Al principio, lo ignoré. Luego tocaron otra vez. Más fuerte. Abrí la puerta y encontré a Elena parada ahí, usando su filipina médica debajo de un abrigo de invierno y cargando una bolsa del mandado. Se veía exhausta. Papá, estoy bien. Sí, claro. Pasó a mi lado hacia adentro de la casa y se detuvo de inmediato cuando vio la botella de tequila junto al reclinable. Su cara se descompuso. ¿Cuánto has tomado esta noche? Lo suficiente. Esa no es una respuesta. Me volví a sentar pesadamente. Elena, estoy cansado. Lo sé. Empezó a limpiar la cocina en silencio mientras yo me quedaba mirando la televisión. Sin volumen, solo imágenes parpadeando en la pantalla. Después de un minuto, recogió 2 botellas vacías de junto al bote de basura. Luego otra del fregadero.
Finalmente, se dio la vuelta bruscamente. ¿Sabes qué? Levanté la mirada. ¿Qué? No, papá. No vamos a pasar por esto otra vez. Se le quebró la voz en la última palabra. Eso captó mi atención. Se quedó parada ahí agarrando la botella vacía con tanta fuerza que pensé que podría romperla. Ya vi a mi mamá destruirte una vez. No voy a ver a otra mujer haciéndolo de nuevo. Aparté la mirada. Ella no me destruyó. Elena en realidad se rió de eso. Una risa cansada y enojada. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo después del divorcio?, preguntó. No las peleas. No los abogados. Recuerdo bajar las escaleras de noche y escucharte sentado solo en la oscuridad porque pensabas que yo estaba dormida. Esa dolió fuerte. Puso las botellas sobre la barra de la cocina haciendo mucho ruido. Pasaste toda tu vida arreglando cosas, papá. Cables, tuberías, goteras en los techos, trituradores de basura rotos, cualquier problema que tuviera cualquier persona. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no puedes arreglar a alguien a quien le gusta estar roto. Silencio. El refrigerador zumbaba suavemente a nuestras espaldas. El claxon de un tren resonó a lo lejos, al otro lado de la ciudad. Entonces Elena dijo la cosa que por fin quebró el último pedazo obstinado de orgullo que me quedaba. No dejes que estas personas te roben los años de paz que te quedan. Me cubrí la cara con ambas manos. Y por primera vez desde lo del motel, lloré frente a alguien más. No fuerte, no dramático, solo exhausto. Elena se sentó a mi lado después de eso mientras me calmaba, como solía hacerlo yo con ella después de las pesadillas cuando era pequeña. Es curioso cómo la vida da vueltas. Antes de irse, agarró la botella de tequila y vació lo que quedaba en el fregadero sin pedir permiso. Honestamente, me sentí aliviado. A la mañana siguiente, me rasuré por primera vez en más de una semana. Luego hice café, me senté en la mesa de la cocina y empecé a investigar la vida de Diego Garza. Si ese hombre quería ganarse la vida estafando gente, muy bien. Pero yo ya había terminado de dejar que se escondiera detrás de su encanto y promesas baratas. Y en algún lugar de Nuevo León, mientras yo me sentaba a juntar papeles junto a una ventana fría en Guadalajara, Diego todavía no tenía idea de que la peor parte de su vida iba silenciosamente en su dirección. Para febrero, investigar a Diego Garza se había convertido en algo entre un pasatiempo y una obsesión. Todas las mañanas antes del amanecer, me sentaba en la mesa de la cocina con café y una libreta amarilla mientras la nieve volaba por la cerca del patio trasero. Los lentes de lectura se me resbalaban hasta la mitad de la nariz mientras buscaba registros judiciales, declaraciones comerciales, viejas quejas y grupos de Facebook llenos de jubilados enojados advirtiendo a la gente sobre fraudes de inversiones. Entre más escarbaba, más feo se ponía. Diego había rebotado entre Nuevo León, Querétaro y Jalisco por años, armando variaciones del mismo esquema. Seminarios de inversión falsos, eventos de motivación personal, oportunidades inmobiliarias que de alguna manera siempre colapsaban después de que la gente entregaba el dinero. Diferentes nombres de empresas, la misma sonrisa de vendedor. Una viuda en Mérida perdió casi 1,360,000 pesos. A un trailero jubilado en las afueras de Aguascalientes le vaciaron sus ahorros después de que Diego le prometiera enormes rendimientos al remodelar propiedades vacacionales. Había docenas de historias, tal vez más. Y la cosa que más me molestaba era que Diego ni siquiera parecía ser particularmente inteligente, solo seguro de sí mismo. Lo suficientemente seguro como para detectar personas solitarias y decirles exactamente lo que querían escuchar. Ese descubrimiento me acompañó durante días, porque de una forma distinta, eso era exactamente lo que le había hecho a Mariana también. Una mañana nevada de martes, recibí una llamada de una mujer llamada Daniela Huerta del Canal 4 en Guadalajara. Yo le había enviado un correo electrónico 2 semanas antes con copias de los registros y quejas contra Diego. Honestamente, no esperaba nada. En cambio, ella me dijo, «Señor Ricardo, creo que pudo haber encontrado algo más grande de lo que se imagina». Su voz tenía ese tono sereno de reportera que usa la gente cuando intenta no sonar emocionada profesionalmente. Aparentemente, Diego iba a regresar a Jalisco para un seminario de libertad financiera después de los 50 en el centro de convenciones del Hotel Fiesta Americana, cerca del Anillo Periférico.
El puro título ya sonaba a estafa. Daniela me preguntó si estaría dispuesto a asistir. Al principio, casi digo que no. Estaba cansado. Cansado de Mariana. Cansado de Diego. Cansado de repetir el peor mes de mi vida una y otra vez. Pero luego Daniela mencionó algo que me hizo cambiar de opinión. La mayoría de los asistentes parecen ser jubilados. Eso me cayó mal de inmediato. La gente de nuestra edad creció confiando en los apretones de manos, confiando en los amigos de la iglesia, confiando en la seguridad, y tipos como Diego construían carreras enteras aprovechándose de eso. Así que el sábado por la mañana manejé hacia allá. El estacionamiento del Fiesta Americana estaba a medias cubierto de lodo sucio de febrero. Camionetas pick-up y sedanes viejos llenaban la mayoría de los lugares. Un viento frío arrastraba envolturas de papas sueltas por el pavimento mientras la gente se apresuraba a entrar con libretas y vasos de café. Me senté en mi camioneta por un minuto antes de entrar. Una parte de mí todavía no quería venganza. Esa es la extraña verdad. Yo no era ningún héroe de película de acción buscando justicia. Principalmente, solo quería recuperar la paz. Pero cada vez que pensaba en dejarlo pasar, me imaginaba a otra pareja de ancianos perdiendo los ahorros que les había costado 40 años reunir. Eso fue lo que finalmente me hizo moverme. Adentro, el salón de conferencias olía a café quemado, loción barata y limpiador de alfombras de hotel. Había como 40 personas sentadas en mesas plegables de cara a una pantalla de proyector que tenía unas letras doradas gigantes que decían, «Reconstruye tu futuro hoy». Por el amor de Dios. Diego estaba parado cerca del escenario usando un traje azul marino y uno de esos relojes falsos caros que los hombres presumidos siempre compran cuando quieren que los extraños piensen que tienen éxito. Y ahí estaba. La misma sonrisa, la misma voz, como si nada hubiera pasado. Caminaba lentamente por el salón hablando sobre la mentalidad de la riqueza y de tomar el control de tu segundo aire. Me quedé sentado cerca de la parte de atrás, usando mi vieja chamarra de las Chivas y una gorra de béisbol de los Charros de Jalisco jalada hacia abajo. Diego no me reconoció de inmediato. Honestamente, eso me molestó más de lo que debería. Un hombre casi te puede destruir la vida y aún así olvidarse de tu cara. A los 20 minutos de iniciado el seminario, Daniela Huerta entró con un camarógrafo. Todo cambió al instante. Diego se congeló a la mitad de una frase por medio segundo. Justo lo suficiente para que se le cayera la máscara. Luego le entraron los instintos de vendedor. Parece que hoy nos acompañan los medios, dijo con una risa nerviosa. Nadie más se rió. Daniela se presentó con calma y le hizo algunas preguntas sobre las empresas comerciales anteriores de Diego. Diego empezó a hablar más rápido después de eso, demasiado rápido. Culpó de las inversiones fallidas a las condiciones del mercado, afirmó que los clientes enojados habían malinterpretado los contratos, y echó a sus antiguos socios bajo el autobús. Podías escuchar, literalmente, el pánico apoderándose de su voz. Entonces me puse de pie. No dramáticamente, simplemente en silencio. Diego me vio por completo por primera vez y se puso pálido de inmediato. Por un segundo, nadie habló. Caminé hacia el frente sosteniendo un folder grueso con registros bancarios, demandas, quejas y estados de cuenta de apuestas conectados a las cuentas de Diego. ¿Ya me recuerdas?, pregunté. Diego pasó saliva con dificultad. Ricardo, este no es realmente el lugar. Claro que lo es. Aún tranquilo, aún en voz baja. Eso fue lo que hizo que todo el salón se inclinara más hacia adelante para escuchar. Puse el papeleo en la mesa de enfrente. Le dijiste a los jubilados que confiaran en ti mientras te gastabas el dinero en los casinos de Cancún. Diego volteó a ver desesperadamente a Daniela. Este sujeto está alterado por un asunto personal. No, interrumpió tajantemente una mujer cerca del frente. A mí me gustaría escuchar esto. Probablemente tenía unos 60 y tantos años. Abrigo gris, lentes de lectura colgados de una cadenita alrededor del cuello. Otro hombre mayor se levantó lentamente de su silla. Le quitaste 340.000 pesos a mi esposa, dijo. Diego lo señaló de inmediato. Esa inversión fracasó debido a... Mi esposa murió antes de ver un solo peso de vuelta. El silencio aplastó el cuarto después de eso.
Luego empezaron más voces. Una pareja de ancianos cerca de la pared, un maestro jubilado, un señor con bastón. Uno tras otro, preguntas, acusaciones, historias. Podías ver físicamente cómo Diego se hacía chiquito bajo todo eso. La voz segura del seminario desapareció por completo. Se le formó sudor alrededor del cuello a pesar de que el cuarto estaba frío. Y de repente, la verdad se volvió obvia para todos los presentes. Diego no tenía éxito. Solo hablaba fuerte. Mariana apareció cerca de la puerta en algún momento durante el caos. Ni siquiera supe que estaba ahí hasta que levanté la vista y la vi parada como piedra junto a la estación de café. Su cara se veía vacía. No enojada, no dramática, solo devastada. Tal vez por primera vez en su vida, estaba viendo a Diego exactamente como era en realidad. Diego finalmente explotó. «Esto es pura mierda», gritó. La sala retrocedió al instante. Ese personaje de empresario encantador se esfumó por completo. Ahora solo se veía desesperado, pequeño, acorralado. Daniela seguía grabando mientras los asistentes exigían reembolsos y explicaciones. Diego intentó abrirse paso empujando a la gente hacia la salida, pero ya nadie se apartaba por él. Ese era el verdadero castigo, no la humillación, ni la exposición, la pérdida de influencia. Nadie le creía ahora. Y un hombre como Diego sin encanto no es más que otro estafador envejecido con un traje barato. Miré hacia Mariana una última vez. Ella me devolvió la mirada con lágrimas en los ojos. No sonreí, no me regodeé, ni dije una sola palabra. Porque al estar ahí parado en ese ruidoso salón de conferencias del hotel, escuchando a los jubilados enojados exigirle respuestas al hombre que casi me arruinó el futuro, me di cuenta de algo importante. La venganza se siente emocionante en tu imaginación. Pero en la vida real, en su mayoría se siente silenciosa. Como dejar por fin en el suelo algo pesado que llevas cargando demasiado tiempo. Salí caminando antes de que llegara la policía. Algunos copos de nieve caían ligeramente por el estacionamiento mientras yo me quedaba de pie junto a mi camioneta, respirando el aire frío de Jalisco en mis pulmones. Y por primera vez en meses, el pecho ya no se me sentía apretado. Para cuando la primavera llegó finalmente a Guadalajara, ya había vuelto a dormir de corrido toda la noche. No todas las noches, pero lo suficiente. Lo extraño de sobrevivir a una ruptura amorosa a mi edad es lo insignificante que se ve la curación desde afuera. Nadie ve las pequeñas victorias. Estar parado en un supermercado sin recordar de repente qué marca de salsa para pasta solían comprar. Pasar manejando por un restaurante sin sentir cómo se te hace nudo el estómago. Cosas minúsculas. Así es como las personas se reconstruyen a sí mismas. Una mañana de sábado en marzo, mi amigo Carlos me invitó a su casa para ayudarle a restaurar su vieja camioneta pickup Chevrolet C10 del 72. La camioneta llevaba casi 15 años arrumbada en su cochera allá por Zapopan, bajo capas de polvo, óxido e intenciones olvidadas. Carlos decía que era la crisis de mediana edad más lenta del mundo. A decir verdad, trabajar en esa camioneta probablemente me salvó más de lo que lo habría hecho ir a terapia. Hay algo relajante en las máquinas viejas. No te mienten. Si algo está roto, encuentras el problema y lo arreglas. Sin manipulación, sin motivos ocultos, solo tuercas, tornillos, óxido, paciencia y tiempo. La mayoría de los sábados después de eso, manejaba para allá como a las 8 de la mañana, llevando café y sándwiches para desayunar del Oxxo. La música norteña sonaba suavemente desde un viejo radio colgado cerca del banco de trabajo de Carlos, mientras nosotros trabajábamos bajo las luces fluorescentes de la cochera. Algunos días apenas hablábamos. Otros días hablábamos de todo. Divorcios, envejecer, lo raro que se siente ver a tu cuerpo negociando lentamente con la gravedad. Una tarde, Carlos me volteó a ver mientras le lijaba el óxido a la puerta del lado del conductor. ¿Sabes cuál fue tu problema?, me preguntó. Oh, qué bueno. Aquí viene la sabiduría. Querías tanto tener paz que ignoraste el sentido común. Me reí en voz baja. ¿Es justo? Me apuntó con la lija. Por cierto, eso no es debilidad. Solo significa que te sentías solo. Esa palabra se quedó flotando en la cochera por un rato. ¿Solo?
Los hombres de mi edad no la dicen seguido. Admitiremos estar agotados antes que decir que nos sentimos solos. Es más fácil para el ego. Pero él tenía razón. Después de mi primer divorcio, me pasé años convenciéndome a mí mismo de que prefería el aislamiento. Luego Mariana llegó y me hizo sentir que la vida volvía a ser cálida, familiar, compartida. Y en algún momento del camino, dejé de cuestionarme si ella realmente me amaba o si simplemente necesitaba a alguien lo suficientemente estable como para limpiarle los desastres que seguía causando. A mediados de abril, Mariana apareció de sorpresa en mi casa. Vi su carro a través de la ventana principal mientras yo estaba enjuagando unas tazas de café en la cocina. Por un segundo, consideré fingir que no estaba en casa. En lugar de eso, me sequé las manos y abrí la puerta. Se veía diferente, mayor de alguna manera. No físicamente como tal, sino más bien como si la vida por fin le hubiera alcanzado la cara. Sin maquillaje, un suéter gris holgado, ojos nerviosos. «Hola», dijo en voz baja. «Hola». Ninguno de los dos se movió por un momento. Finalmente, me hice a un lado y la dejé entrar. La casa olía levemente a aserrín por las piezas de la camioneta apiladas cerca del cuarto de lavar. Mariana lo notó de inmediato. «¿Estás trabajando en algo?» «Tratando». Ella asintió lentamente. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde solíamos desayunar juntos los domingos después de ir a misa. Es curioso cómo los muebles recuerdan las cosas. Por un rato, ninguno de los dos habló. Luego, finalmente, ella dijo: «Escuché lo de Diego». A estas alturas, probablemente la mayoría de la gente ya se enteró. Bajó la mirada hacia sus manos. «Fui una estúpida». No respondí. «No», se corrigió en voz baja. «Eso no es cierto. Fui egoísta». Esa palabra se sintió más honesta. Me dijo que Diego había desaparecido de nuevo después del desastre del seminario. Aparentemente, ahora se le venían demandas. Investigaciones criminales también. De verdad creí que podía ayudarlo, admitió. Me hice hacia atrás en la silla lentamente. Mariana, él no se estaba ahogando. Estaba jalando gente para hundirla con él. Los ojos se le llenaron de lágrimas de inmediato. Ahora lo sé. Afuera, el viento movía suavemente los árboles que bordeaban la barda del patio trasero. Una podadora zumbaba en algún lugar más abajo en la calle. La vida normal continuaba mientras dos personas se sentaban en una cocina silenciosa rodeados de los restos de su casi matrimonio. Entonces ella dijo algo que se me quedó grabado. «Se suponía que tú eras mi lugar seguro». Amigo, esa frase podría haberme destruido 3 meses atrás, pero sentado ahí esa tarde, en su mayoría solo me hizo sentir tristeza por los dos. «Y se suponía que tú eras mi último amor», le dije tranquilamente. «Resulta que estar segura no fue suficiente para ti». Lloró en silencio después de eso. No fue dramático, solo cansado. Eventualmente, levantó la mirada y me hizo la pregunta para la que creo que ella ya sabía la respuesta. «¿Alguna vez me vas a perdonar?» Lo pensé con honestidad. El motel, la iglesia, las mentiras, la humillación. Luego pensé en todas las noches posteriores en las que la amargura se sentía asentada en mi pecho como concreto húmedo. Y me di cuenta de algo. Aferrarme al enojo me estaba agotando más que lo que ella en realidad me había hecho. «Ya te perdoné», dije finalmente. La esperanza brilló en su rostro por medio segundo antes de que continuara. Pero el perdón y la confianza no son lo mismo. Esa esperanza desapareció de nuevo. No puedo pasar el resto de mi vida preguntándome si alguien me está diciendo la verdad. Mariana asintió despacio, porque en el fondo lo entendía. Unos minutos después, estaba de pie cerca de la puerta principal, cerrándose el suéter con fuerza alrededor del cuerpo. «De verdad te amaba», susurró. «Lo sé». Y por extraño que parezca, le creí. Eso es lo que hace que la vida sea complicada después de los 50. La gente te puede amar y aún así dañarte más allá de toda reparación. Se fue en silencio después de eso. Sin gritos, sin despedidas dramáticas, solo dos adultos mayores de pie en las ruinas de algo que pudo haber sido bueno si se hubieran tomado decisiones diferentes. Un mes después,
Carlos y yo por fin echamos a andar la Chevrolet de nuevo. La primera vez que ese motor arrancó, toda la cochera tembló con ese viejo y profundo rugido del motor V8. Carlos sonrió de oreja a oreja como un niño. Yo simplemente me quedé ahí parado escuchando. Hay un sonido hermoso que hacen los motores viejos cuando vuelven a la vida. Tosco al principio, imperfecto, pero constante en el fondo. Más tarde esa mañana, manejé la camioneta despacio hacia mi casa a través de Guadalajara con las ventanas un poco abajo. El aire frío de la primavera se colaba por la cabina mientras la luz del sol rebotaba en las ventanas de los negocios del centro. Y por primera vez en muchísimo tiempo, el futuro ya no me daba miedo. Esa noche, me senté en mi porche con una taza de café, viendo el atardecer caer sobre el vecindario. Empecé a pensar en todos los años que desperdicié creyendo que la vida solo te da una oportunidad para ser feliz. La verdad es, la vida sigue avanzando sin importar si estás listo o no a veces, la peor noche de tu vida resulta ser la cosa que te salva de un futuro aún peor. Y tal vez envejecer no se trate realmente de evitar las cicatrices. Tal vez se trate de aprender que cicatrices ya no merecen tu vergüenza. Si alguna vez has ignorado las banderas rojas porque tenías miedo de empezar de nuevo estando solo, créeme, no eres el único. A veces, la paz vale más que el amor. Y a veces, sobrevivir a una traición te enseña exactamente quién eres.